amigos, buenas tardes, noches, días, en este hermoso día de primavera, la verdad es que una bendición, inspirada un poquito en el discurso de nuestro presidente en Nueva York, donde hace referencia en muchas oportunidades a políticas supranacionales que no respetan los estados-nación soberanos y la libertad de los estados, y que hace referencia a una agenda 2030 que no es otra cosa que la aplicación desde poder supranacional de políticas socialistas por igual a todos los países, y hace mención al confinamiento del año 20, del 2020. Bueno, por supuesto ahora justamente un presidente por primera vez ha puesto sobre la mesa la existencia de un poder supranacional. Entonces voy a hacer un pequeño ciclo en mi canal explicando qué es ese poder supranacional, qué es lo que se llama gobierno mundial o globalización o globalismo, y que efectivamente, como dijo el presidente Milei, diseña y aplica políticas supranacionales que no respetan las fronteras, los estados-nación, por supuesto, nacionales, no se respeta la soberanía, la libertad de los países y mucho menos la libertad individual. Y esas políticas, por supuesto, tendientes, como lo dice la Agenda 2030, a la desaparición de la familia y de todos los principios morales que rigen por opción libre la persona humana y la vida de la persona. Así que voy a hacer un ciclo explicando qué es ese poder supranacional. Lo he estudiado mucho en mis épocas de profesora de ciencias políticas hace muchos años. Profundicé muchísimo en eso y creo necesario hacer para toda la gente de a pie un reconto de a qué nos referimos. Así que desde ya lo vamos a hacer en varios ciclos en este canal, una vez por semana, les voy a ir diciendo para que no se les haga pesado, pero importante, solamente voy a hablar del origen de ese poder supranacional. Bueno, en realidad el poder supranacional se refiere al siglo XVI, empieza allí cuando Inglaterra derrota al Imperio Español en la batalla aquella del mar Cantábrico, la derrota de la Armada Invencible, que dependía del rey español Felipe II, nieto de Isabel la Católica. Después de todo el descubrimiento de América y el poderío de la reina Isabel, la reina Isabel de Castilla hizo un imperio maravilloso donde nunca se ponía el sol, porque anexar daba la vuelta al mundo, las Américas, por supuesto las Islas Filipinas, algunos países europeos que no eran España, y llegaba por supuesto a España nuevamente. Y por supuesto cuando su nieto Carlos V, Carlos I de España, asume como rey, anexa el poderío austríaco-alemán al Imperio Español, y es allí donde se hace ese imperio poderoso. Por supuesto, gran envidia de una potencia que siempre ha acechado a España, que fue Inglaterra, que hasta el siglo XV, podríamos decir, podía luchar o no, pero no era una enemiga encarnizada, ¿no es cierto? De hecho, la hija de Isabel, Catalina de Aragón, se casó con Enrique VIII, fue la primera esposa de Enrique VIII. Pero en la medida en que Inglaterra cambió de religión, adhirió a la reforma protestante de Lutero en el siglo XVI e inició la religión calvinista, por supuesto su perspectiva religiosa, creativa, imperialista cambió totalmente, y también cayeron sus barreras morales, ya que el calvinismo apoya esa idea o dice o enuncia que el signo de la predestinación divina es la riqueza y el poder, y los pobres, miserables, enfermos están predestinados a condenarse, al revés que los ricos. Imagínense que eso da un vuelo a los individuos que adhieren a esta ideología de impiedad y misericordia con que se empieza a manejar Inglaterra. Durante 200 años los católicos fueron quemados en las iglesias, en la iglesia del domingo, en la misa del domingo, para imponer a sangre y fuego la religión calvinista. En ese momento el poder del mundo pasa a manos de Inglaterra. Y también en 1865, cuando se hace la independencia, la guerra de independencia del rey Jorge IV, Estados Unidos, como Estado libre y Estado masónico,
adhiere a Inglaterra y se hacen una fuerza única, el imperio anglo-norteamericano, que va a pretender el dominio imperial del mundo. De hecho, nosotros lo hemos sufrido en 1806 y 1807 como invasiones y en el siglo XX en la Guerra de Malvinas. Pero lo ha sufrido el Estrecho de Gibraltar, lo han sufrido muchísimos países africanos que han sido diezmados, inducidos a la lucha entre tribus, porque el mismo poder inglés les provee de armas para que se maten las tribus entre sí. Luego de que Inglaterra saca las materias primas, el saqueo de los países ha sido sistemático y ha consolidado su poder. Estos siglos han sido el inicio de ese poder universal, que además se ve reafirmado por dos ideólogos, todos calvinistas. Recuerden lo que acabo de decir: los pobres y los enfermos, los miserables, ya están condenados por Dios, no tienen alma, llega a decir el calvinismo, no así los ricos y poderosos. De esa ideología surge Malthus, que presagia la catástrofe malthusiana, diciendo que si los pobres seguían teniendo hijos, la comida no alcanzaría para todos. Hace la teoría económica de población, que salió al revés. Estamos ubicados en 1850, había 1.000 millones de habitantes, 1.200 millones de habitantes, cuando Malthus dice eso, que la población crecería en forma geométrica, es decir, en forma exponencial, y la riqueza en forma aritmética, 2 más 2 más 2 más 2, y no alcanzaría para todos. Por supuesto fue al revés. La población creció 6 veces, desde la época de Malthus ahora, podemos decir 7, y la producción de riquezas ha sido inmensa en todo su, por supuesto, la riqueza financiera, en los bancos, los automóviles, las heladeras, lavarropas, todos los bienes de confort que tiene prácticamente 2/3 partes de la población, pero por esta idiosincrasia calvinista, una tercera parte del mundo, que tiende a ser ya la mitad, ha sido sometida a la pobreza total y al saqueo. Y el otro personaje, Malthus, entonces anuncia la catástrofe malthusiana e invita a los pobres y enfermos a no tener hijos, y el seguidor fanático de Malthus era Darwin, que inventa realmente no la crea él, la copia de Lamarck, que la había esbozado, pero la toma como propia, la teoría de la evolución, y por supuesto tiene el mismo enfoque malthusiano y calvinista, según la cual los pobres no se tienen que reproducir. Habla de la evolución, y en Darwin se van a basar los genetistas, que creen que esos son rasgos, es decir, las razas superiores. O sea, Darwin habla de razas inferiores y superiores, y termina su obra diciendo que en un futuro no muy lejano las razas civilizadas exterminarán y reemplazarán a las razas salvajes del mundo entero. En ese momento, ya en el apogeo del poder anglo-norteamericano, se hace un grupo, se llama el movimiento eugenésico, buscando la raza superior, al que pertenecen todos los dueños de las fortunas del capitalismo liberal del mundo. No hace falta que les diga: Rockefeller, Rothschild, Harrison, Ford, Carnegie, todos los nombres que ustedes conocen como grandes empresarios de inicio del siglo XX y grandes ideólogos, hacen un contubernio con la corona inglesa, y por supuesto proponen a la corona una política eugenésica, una política de control de natalidad, de limpieza racial, para quedar solo las razas que ellos consideran superiores, dueñas del mundo. Esto está en muchísimos documentos. Pueden leer la vida y la autobiografía de Margaret Sanger, el libro de Margaret Sanger, los dos, La mujer rebelde y El pivot de la civilización, donde dice que esos incapaces, pobres de los barrios van a superar el límite de los barrios y nos van a invadir, que hay que evitar que se reproduzcan. Ni hablar la otra enfermera, Mary Stopp, que dice que los incapaces, imbéciles, no tienen derecho a existir más que en campo de concentración, trabajando hasta morir. Este es el pensamiento malthusiano-darwinista, que va a alentar esta nueva orientación del poder mundial. Pero en ese momento, todo esto quedaría en Inglaterra y Norteamérica, pero en ese momento se produce en el apogeo del poder inglés, con la reina Victoria, que casa a todos sus hijos con monarcas
de toda Europa, se produce la muerte de la reina Victoria. Su sucesor, Eduardo VII, tiene un gran temor de perder ese poder hegemónico de Inglaterra. ¿Por qué? Porque surgían en ese momento ya potencias muy importantes como era la Rusia zarista. Rusia, imagínense, era poderosísima, los zares habían llegado, además de que era riquísima, Rusia recursos, el país más grande del mundo, tiene Rusia europea y Rusia asiática con Siberia, un poder enorme. Surgió también Alemania, surgió Francia con las revoluciones industriales. Entonces, al aparecer esas potencias emergentes, por supuesto que el temor empieza a asolar al monarca inglés y decide fortalecer una alianza, un tratado, como es la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte, un tratado, una alianza secreta o super secreta que denominó el Comité o Club de los 300, integrado solamente por 300 personas. A ese comité invita primeramente a la corona de Dinamarca, a la corona de Holanda y a la llamada nobleza negra europea, que son las casas de la nobleza veneciana y la nobleza romana, que fueron destituidas por la Revolución Democrática, pero que en realidad siguen gobernando, como el Gato Pardo. Por eso la novela El Gato Pardo muestra cómo los nobles se van ubicando en cargos de poder de manera de seguir gobernando secretamente. A eso se llama gatopardismo, y eso es la nobleza negra veneciana. Por supuesto, ninguno de estos poderosos es misericordia, compasivo, contrariamente a lo que aparentan en sus visitas de humanidad. Todos los nombres que les he dado al principio del siglo XX se han caracterizado por su dureza. Los monarcas de esa época fueron durísimos, tendieron rápidamente a la obligatoriedad del aborto, de la eugenesia, de la implementación de políticas de anticoncepción, pero recuerden que se llamó Club o Comité de los 300. El mejor libro del tema, hay muchos. Hay uno que se llama Cómo funciona verdaderamente el mundo, de Alan Jones, está buenísimo, y otro más importante que se llama El Club o Comité de los 300, el secreto más guardado del mundo, y es quien lo describe con más detalle, que es de un médico inglés que fue doble espía, el Dr. Coleman. Así que ya quedan solo trazos en internet, no se puede conseguir por Amazon, pero les aconsejo que traten de conseguirlo. Entonces, este primer organismo se consolida en 1903. La reina Victoria muere en 1901, en 1903 se hace esta asociación, una asociación poderosa, política, no hay ninguna conspiración, es una sociedad política que se llamó el Comité de los 300. Esas 300 personas, para mantener el poder o hegemonía sobre el resto, inician lo que hoy conocemos como gobierno mundial o globalización. Bueno, este es el primer capítulo. En el próximo encuentro les diré cómo sigue todo esto. Un abrazo.